Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver con la prevención y control de infecciones en relación a la construcción dentro de los hospitales o los sistemas de salud que debemos de tener muy pendiente y muy en nuestro programa preventivo. Bueno, yo soy la doctora Roxana Trejo, soy médico cirujano, soy especialista en salud pública, estoy realizando también maestría en administración de servicios de salud y también especialización en salud global. Soy prevencionista por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán y he tenido diferentes fellow en diferentes temas. He trabajado en el área de producción de vacunas, en el área de control y calidad también en el área de epidemiología hospitalaria, en un hospital que es público, y también hoy soy gerente corporativo de epidemiología y control de infecciones en el Centro Médico ABC en la Ciudad de México, que es un hospital privado. Pertenezco a diferentes sociedades y bueno, agradezco muchísimo toda esta invitación. Soy socio fundador también de la Asociación Latinoamericana de Control de Infecciones, ASLASI. Bueno, vamos a introducirnos en el tema de construcciones, remodelaciones y adecuaciones en el ámbito de prevención y control de infecciones. Y sabemos que hoy tiene una gran relevancia el tema de la arquitectura de hospitales. En relación a estos temas vamos a tocar unos puntos en la introducción y definición de control de infecciones en remodelaciones y también vamos a ver estándares nacionales e internacionales que soportan estas medidas de implementación, que es una evaluación de riesgo en este tema, qué es la calidad del aire y qué tiene que ver con esto en el riesgo de infecciones. Primero tenemos diferentes estructuras, aquí les puse algunas fotos, seguramente algunos a lo mejor las han visto, a otros no. Uno es en Portugal, en un hospital pediátrico, otro un hospital oncológico acá en México. Y tenemos otro hospital de medicina tradicional en China. Vean ustedes cómo cada uno de ellos en la parte externa tiene diferente visión en la construcción y seguramente esto también se lleva a la parte interna en cómo se construyó, qué flujos se tienen en relación a la atención de los pacientes. Y esto tiene que ver con un proyecto, bueno, un programa muy grande en relación al diseño y construcción de hospitales y centros de cuidado de la salud, en donde se plasma en este plano programa. Este que ustedes están observando es un manual en donde se tiene claridad en relación a qué actividades de construcción y renovación y mantenimiento se vuelven muy comunes en los centros de salud. De repente puede usted estar en su hospital y detectar que están remodelando algo grande o pequeño. No importa cuál sea el tamaño, es importante para el tema de prevención y control de infecciones. Y entonces este tipo de procesos o situaciones que están dentro de estas sesiones de salud, pues generan contaminación que nos ponen en riesgo, no solamente al final cuando ven ustedes esas construcciones tan hermosas, a lo mejor en hospitales o antiguas también, pues tienen todo un proceso en relación a cómo construirlos y no solo eso, cuando ya están, cómo estarlos remodelando ya en actividad diaria. Entonces, en estas condiciones, los pacientes y otras personas con problemas de salud que se encuentran en el hospital tienen un riesgo mucho mayor de contraer infecciones nosocomiales o asociadas a la atención de la salud. Todo este proceso hoy se le ha puesto un foco, perdón, rojo, en donde debemos de tener pues todo el plan desde que inicia este proyecto. La gente que trabajamos en control de infecciones debemos de estar involucrados en estos proyectos que están sucediendo en nuestras instituciones de salud. Desde el tema del plan de cartográfico, que es lo que ustedes observan aquí, cómo está el hospital, cuáles son las áreas, desde el tema del área de urgencias, es un ejemplo, hospitalización, dónde se colocan los lavabos, dónde están los sistemas de mantener un sistema seguro de agua y también, por supuesto, el tema de sistemas de aire acondicionado, todo lo que tiene que ver alrededor de un hospital tiene que estar involucrado el área de control de infecciones en conjunto con otras áreas, desde el proyecto, desde la distribución de áreas. Yo sé que este puede ser un proceso lento y de repente difícil en nuestros hospitales, pero tenemos que involucrarnos cada vez más y eso que vieron ustedes en la diapositiva anterior del manual les puede servir como un estandarte para poder empezar a implementar e intervenir en diseños de nuevas áreas o remodelaciones. Por ejemplo, también en la circulación de
de las personas dentro de estas áreas que se pueden renovar, por dónde van a circular, a dónde tienen que entrar, cómo tienen que salir, si es un área específica de un proceso interno, cómo tendría que entrar, imagínense un tema de broncoscopios sucios a un área donde se hace una limpieza y desinfección de broncoscopios, es la misma entrada que la salida de los limpios. Todo esto tenemos que involucrarnos. En todos estos temas debemos de estar incrustados para dar nuestras recomendaciones y entonces que ese proyecto, sea chiquito o grande, salga lo mejor posible y no a la hora de la operación donde ya estamos atendiendo pacientes, observemos que algo pasó y que estuvo mal, ¿no? Y que no atendimos las medidas internacionales y hoy tenemos a lo mejor que hacer otra adecuación que nos va a generar dinero, que nos va a generar menor atención porque hay que cerrar ese lugar y que nos va a generar un riesgo en la atención de los pacientes para cierto tipo de infecciones cuando ya tenemos pacientes dentro y hay que remodelar o adecuar. Entonces, los modelos arquitectónicos en el sector salud han venido evolucionando como consecuencia de grandes procesos de transformación en la medicina, de la misma sociedad y también en equipos nuevos, en cambios tecnológicos que caracterizan la modernización funcional de los servicios de salud. Entonces, el hospital representa la estructura más compleja e innovadora dentro de los nuevos diseños funcionales de la arquitectura moderna. Cualquier proyecto de construcción o renovación requiere un cuidado considerando los riesgos que representan pues para los pacientes que están dentro, los visitantes que transitan, el personal de salud que está dentro atendiendo, los trabajadores que están haciendo o van a hacer esta remodelación o construcción, y por esto es importante tener claridad de cómo vamos a implementar estas medidas de prevención que tiene que ver desde el inicio con una evaluación del riesgo, desde antes de que inicie la construcción. Entonces, el medio ambiente de estas áreas destinadas a la prestación del servicio de salud pocas veces está asociado con la transmisión de enfermedades. Sin embargo, en pacientes con alto riesgo como inmunocomprometidos, estos pacientes oncológicos o no oncológicos que a lo mejor toman algún tratamiento inmunosupresor y que pueden estar en riesgo dentro, sean pacientes o sean colaboradores. Y por supuesto, cuando no tenemos una precaución o un programa preventivo para disminuir que se favorezca la exposición a estos patógenos ambientales, pues entonces tenemos riesgos de infecciones que aumentan en estos pacientes que están aislados o contenidos, o también los trabajadores de salud. Entonces, por esto, la prevención de transmisión de agentes infecciosos es un objetivo importante del programa de control de infecciones, cada vez más, con más énfasis, con más fuerza. Hay que tener una valoración de riesgo antes de iniciar cualquier proyecto arquitectónico o actividad de construcción, remodelación o demolición, en la que se espere generar aerosoles que puedan, en polvo, perdón, o también en agua, podemos contaminar agua y tener temas en relación a contaminación de agua y brotes dentro de nuestros hospitales, y en consecuencia también implementar correspondientemente medidas o estrategias que minimicen el riesgo de estas contaminaciones y albinar infecciones de nuestros pacientes. ¿Qué estándares nacionales podemos utilizar? Que esto es muy importante. Por ejemplo, JCI, la Joint Commission International, tiene sus estándares muy específicos dentro de FMS, que es este apartado de Administración y Seguridad de Instalaciones, en donde nos especifica a qué nos tenemos que apegar y de ahí nosotros nos podemos trasladar estos manuales para utilizarlos y tener un mejor control en relación al riesgo. Vean ustedes, este es nada más uno de ellos, es muy largo, hay que leerlo, por supuesto, no venimos aquí a decirles todos estos estándares, pero uno de ellos es el 4.2.1, esto va cambiando, acaba de salir la nueva edición, todavía está en inglés, ¿no? Está en un proceso todavía de traducción, pero bueno, hablando de FMS en este tema es cuando se planee una obra de demolición, construcción o renovación, la organización realiza una evaluación de riesgo preconstrucción. Y cuando habla de una evaluación de riesgo preconstrucción, se hablan de varios temas. Entonces, el equipo que participa en esto es un equipo interdisciplinario de diferentes representantes de la institución. Y dentro de la intención de este FMS está la planificación de nuevas obras en un hospital, en las cuales generan gran impacto, y con el fin de evaluar los riesgos asociados a un nuevo proyecto de construcción, el hospital necesita reunir a todos los departamentos afectados por las obras para iniciar este proceso de evaluación de riesgo. Ahora, ¿qué es una evaluación del riesgo?
Bueno, la evaluación del riesgo es una actividad muy importante que debe llevarse a cabo inicialmente, preconstrucción o remodelación, y cuando se efectúen determinados cambios en instalaciones del hospital. ¿Para qué? Para poder detectar cuáles son los riesgos que pueden existir en todas y cada una de las áreas que intervienen en el proceso de construcción o remodelación y que pueden afectar la seguridad y salud de los pacientes. Ahora, ¿quién realiza la evaluación del riesgo? Bueno, es responsabilidad de las personas involucradas en el proceso. Se tiene que tener en cuenta que este deberá ajustarse a los riesgos dependiendo de cada una de las obras o procesos que se tengan y al nivel de profundizar requerido, dependiendo el nivel de intervención de construcción o adecuación. Entonces, puede estar incluido el representante del diseño del proyecto en relación a la gente que gestiona el proyecto, ingenieros, arquitectos, en relación a seguridad, puede estar el tema de seguridad también incluido, que tiene el proyecto en relación, puede incluir también seguridad para las instalaciones, abrir una puerta hacia el exterior, el área de prevención y control de infecciones, o a nosotros los que estamos en estas áreas, el área de limpieza, que acá en México se llama intendencia, ingeniería, servicios de información y las mismas áreas de servicios clínicos. Todo depende de a dónde se va a hacer esta intervención. Y dependiendo de esto, es lo que tenemos que hacer como este equipo multidisciplinario para poder hacer en conjunto una evaluación del riesgo in situ, en el lugar. Entonces, la evaluación de riesgo previa a la construcción, nuestra premisa es que la implementación que es incompleta o ineficaz de algo que se llama PECRA, a diferencia de ICRA, PECRA observa todo lo que está alrededor de esta remodelación, el impacto en el riesgo, por ejemplo, de un incendio, en el ruido, en el aumento de una temperatura, en tener protección en los insumos. Entonces, ICRA está incrustado, ICRA es Infection Control Risk Assessment, ahorita lo vamos a ver, está incrustado en PECRA, y PECRA es este soporte que tiene que evaluarse antes de esta construcción. Entonces, cuando esto es ineficaz, los costos de construcción de un hospital pueden aumentan, se puede poner el riesgo a los pacientes, al personal, a las visitas y por supuesto es mucho mejor planificar cualquier eventualidad y administración del proceso de principio a fin que detener algo que en proceso esté en riesgo. Entonces, ¿qué podemos obtener esta herramienta importante y correctamente? Pues tener controles en relación a mitigar los riesgos. Durante la fase de construcción, la evaluación de riesgo debe identificar los peligros en las zonas ocupadas en los edificios de la organización. Durante la construcción hay que ver el alcance y la naturaleza de las actividades de construcción. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto en relación a la evaluación del riesgo. Hay que observar hasta dónde va a llegar, cuánto tiempo va a durar. Se trata solamente, por ejemplo, de quitar plafones, se trata solamente de pintar una pared, se trata solamente de cambiar el sistema electrónico, o si se trata de tirar una pared completa, que a lo mejor es de cemento o de algún material que genera dispersión de partículas, se trata de cambiar un sistema de agua. Entonces, todos estos puntos son los que nos dan los criterios para poder clasificar en dónde queda este tema de riesgo y cuál es el impacto que se va a tener. Y varios de estos puntos tienen que ver con la higiene, o sea, cómo vamos a implementar la limpieza, qué protección tienen que utilizar, cuáles son los riesgos en salud en relación a este proyecto, cómo vamos a estar teniendo la disminución de tener polvos en el área, que no se trasladen a otros lugares y también qué seguridad vamos a tener para todos los que estén alrededor. ¿Qué criterios se evalúan? Hablando de PECRA, fíjense, esto es PECRA. Calidad del aire, que es donde entramos con Infection Control Risk Assessment, con control de infecciones. Ahí lo tienen ustedes también con el tema de agua. Suministros básicos, que no se impacte en ciertos temas de suministros básicos que pongan en riesgo a la institución. El ruido que pueda generar la obra, la vibración que pueda generar la obra y que a lo mejor alrededor están pacientes. La preparación para una emergencia, si hay un conato de incendio y otros peligros que puedan afectar la atención y tratamiento de servicios. Todo esto es PECRA. ICRA es solamente una parte de este, pues, magno proyecto. Y ya hablando del tema como tal, de los riesgos, uno tiene que ver con la calidad del aire. Y por supuesto, ¿por qué es importante controlar la calidad del aire, perdón? Los hospitales tienen poblaciones vulnerables, todos nosotros, y por lo tanto los efectos de una mala calidad del aire pueden ser aún más perjudiciales, o sea, el impacto es mucho mayor. Un índice de calidad de aire interno inaceptable, que no esté aceptable, que esté lleno de polvo y al final generen esporas, hongos filamentarios,
filamentosos en un hospital puede provocar infecciones en los pacientes y la propagación de la enfermedad con brotes. También puede afectar a los trabajadores de la salud, de los profesionales que están alrededor, y disminuir su productividad, ¿no? La capacidad de brindar atención efectiva puede verse mermada. Entonces, hay que hacer un diagnóstico de la calidad del aire, una caracterización de las fuentes de emisión, análisis, selección, diseño de las medidas para el control y reducción de estas emisiones y una implementación y seguimiento y evaluación de las medidas de control y reducción. Y entonces ya entramos a lo que es Infection Control Risk Assessment, este manual que les puse desde el inicio, en donde sabemos que estos proyectos de construcción tienen un impacto importante en relación a mejorar, ¿no? el sistema de salud, por supuesto, para eso son. Normalmente pueden ser pues de mantenimiento o nuevos o también preventivos, pero lo que queremos es brindar un sistema de salud seguro. Entonces, por eso se realizan este tipo de proyectos. Y el personal que estamos en control de infecciones debe estar involucrado en todas estas fases que ya comentamos para poder proteger a toda esta población que pueda tener un riesgo de infectarse. Entonces, ha progresado muchísimo el tema de construcción, hay mucha renovación de servicios, existen pues otros posibles peligros y contaminantes cada vez más. Hay que tener un equilibrio en relación a los riesgos sanitarios de la calidad del aire y del agua interno en el desafío de los costos de construcción, el cual al final pues tenemos que controlar. Y miren, este equipo multidisciplinario que ya platicamos que se tiene que conformar dependiendo qué es lo que se tenga de proyecto en relación a remodelación, construcciones nuevas o una adecuación, pues debe de ir a inspeccionar estas áreas en relación a qué es lo que se va a hacer y cómo podemos clasificarla. ¿Cuál es la clasificación que va a arrojar esta supervisión in situ? Hay que ir al lugar forzosamente y, por supuesto, hay que evaluar para qué. Para que posterior a la evaluación se den recomendaciones. Varias de estas recomendaciones, si ustedes ven esta fotografía, se ve ya como un tapial, ¿no? Se ve aquí una franja roja que es como un zipper, en donde puede pasar el personal. Aquí hay otra franja roja. Aquí se tiene como un cubrepolvo que lo que ayuda es a controlar la salida del polvo que van en los pies y que pudiese llevar algún tipo de espora y no podemos estar dejando en el tránsito donde van estos colaboradores, trabajadores de la obra. Y al final, después de hacer esta implementación, se tiene que dar un permiso para que arranque. Esta diapositiva ustedes pueden observar de hace muchísimos años algunos estudios, publicaciones en relación a brotes que se han tenido cuando se hace una remodelación y construcción. Vean ustedes la importancia desde estos hongos filamentosos, el Aspergillus penicillium, que normalmente están depositados en algún lugar, en un plafón, o sea, el techo ya ven que está la losa de cemento o de concreto, y después tenemos casi siempre como una estructura que protege y donde van los cables arriba. Cuando se moviliza esta estructura, que es como tipo unicel o otro material, se dispersan las partículas que normalmente están ahí y esas partículas pueden llevar estos hongos filamentosos y se pueden dispersar a otros lugares. O sea, las podemos llevar a lugares donde tenemos pacientes o poblaciones de riesgo. Entonces, esos pacientes o poblaciones de riesgo pueden tener riesgo de adquirir este tipo de infección. Imagínense una cirugía en un quirófano, pues el riesgo es altísimo. O sea, el impacto en un paciente de este tipo es muy alto en morbi y mortalidad. Igual legionela. Igual la pseudomonas. Legionela tiene que ver también con esos sistemas de aire acondicionado, mucho en el manejo del aire, del aire, las temperaturas, y por supuesto puede haber un riesgo de contaminación. Ha habido brotes también en relación a contaminación, por ejemplo, para hepatitis A, en lugares donde se rompe un sistema de agua en la construcción y no se detecta o se contiene y se contaminan otros tipos de flujo de agua. También existen este tipo de riesgos. Miren, les voy a poner un ejemplo que sucedió en mi país. Hay un lugar muy grande, un centro médico grandísimo, el Centro Médico Siglo XXI, de un sistema de salud dentro de mi país, México, y en la parte externa se hizo un metrobús, un sistema de transporte. No tiene que ver nada con el hospital, está fuera en la esquina, pero muy pegado al hospital. Todo depende del flujo de aire que exista en el ambiente, en donde pudiera haber corrientes de aire
que por supuesto tener una construcción fuera de nuestro hospital, pero nosotros con puertas abiertas, imagínense en un área de oncología, donde las puertas no están cerradas porque circulan los pacientes, también entra esta dispersión de partículas y hubo brotes de aspergilosis dentro del área de oncología, producto de una construcción externa, muy cercana, pero externa. Ahí también debemos de estar observando qué es lo que ocurre alrededor de nuestro hospital. Pero bueno, iniciemos con la parte interna. Todo esto que ustedes ven también tiene que ver con el riesgo de lo que ya dijimos de aspergilosis, que es de los más importantes en relación a construcciones. También hay otros, esta es otra información en relación a casos que ha habido de hongos, de bacterias y de virus relacionados con construcciones, contaminación del aire, ¿no? Aire no con controles de calidad en relación al agua y también, por supuesto, a superficies. También, por supuesto, pueden existir riesgos en relación a temas respiratorios y esto es importante tenerlo también en la mira. Entonces, si ustedes observan, tenemos una cantidad de microorganismos que se pueden dispersar o contaminar cuando está una remodelación y construcción y por eso debemos de estar involucrados desde el arranque de ese proyecto para poder implementar las medidas que se tienen que llevar a cabo por el equipo de la obra, pero que nosotros tenemos que supervisar no solamente al arranque, sino después con cierta periodicidad de cómo se manejan el sistema de aire, la modificación del aire, el agua, todo se tiene que controlar. Entonces, hay alteraciones que pueden dificultar las medidas de prevención y control de infecciones, como son estas construcciones. Hay que modificar rutinas establecidas, lo sabemos claro que de repente cuando hay una construcción en un área específica de cirugía, a lo mejor tendríamos que pasar ciertos pacientes a otros lugares o habitaciones en conjunto, delimitar la ruta donde van a pasar estos trabajadores de la obra, la ruta donde se va a extraer lo que de la obra se tenga que extraer, hay que establecer cómo se extrae el cascajo, o sea, todo lo que se tira adentro tiene que ir en un contenedor rígido, cerrado, no expuesto, y se tiene que trasladar por una ruta. Y si en caso de que no hay otra ruta más que a lo mejor una ruta donde puede pasar pacientes, tiene que haber un equipo que está limpiando y solo con horarios específicos. O sea, el proyecto es un proyecto que hay que implementar de manera coordinada y que tiene muchos temas importantes o puntos críticos. Sabemos, ya dijimos, la asociación con aspergilosis, el tema de hongos filamentosos, legionela, y el manejo también que debe de justificarse en programas de infecciones. La contaminación ambiental del agua, del aire, superficies, la transmisión de microorganismos a pacientes que son susceptibles. Y bueno, vamos a aclarar algo. No solo estamos hablando de los pacientes oncohematológicos, ¿no? Oncológicos. Los pacientes desde que ingresan a una institución, su sistema inmunológico puede demeritarse o depletarse por los tratamientos que le damos, por el tema emocional. Entonces, todos los que están en una institución hospitalaria tienen riesgo. Por supuesto, hay áreas de mayor riesgo, pero al final todos. Pérdida de instalación para el control de infecciones como agua, ventilación. Y bueno, estas directrices están desde 1996. El Instituto Americano de Arquitectura fue quien impulsó esto de Infection Control Risk Assessment y al final ellos que están involucrados en la arquitectura pues dieron todo este impulso, pero nosotros que estamos desde el área de control de infecciones debemos de tomarlo para poder implementar todas estas medidas que también posteriormente el CDC de Atlanta empezó a impulsar con sus publicaciones. Entonces, todos los proyectos de construcción hospital tienen que pasar por una evaluación de riesgo de control de infecciones. Es importante saber que es multidisciplinario, lo dijimos, y que participa pues un conjunto de profesionales de la salud, que no nos debe de faltar ninguno, todos debemos de ir en equipo para poder hacer este proceso de evaluación del riesgo. Entonces, ¿qué estrategias se colocan en relación al control? Colocación de barreras en la construcción, carteles que se indican que aquí hay una obra, las medidas de limpieza para poder disminuir la cantidad de polvos que puedan dispersarse, producir tipo ventilación de presión negativa, un aire de presión negativa es importante a lo mejor para que el área donde está construyéndose en estas construcciones más grandes evitemos el riesgo de que se salga la dispersión de partículas hacia los pasillos donde pueden estar pacientes o colaboradores.
evaluar los sistemas de ventilación y comunicación y de agua, hacer un diagrama de circulación, ya lo decíamos, para el tema de escombros, controlar el tráfico de personas en el área, solamente las personas que tienen que estar dentro de la obra, tienen que tener una vestimenta correcta dentro de la obra para que cuando salgan no dispersen por su misma vestimenta ciertos polvos y al final también esporas. Controlar y proteger todo lo que está dentro de esta obra o retirarlo, poder manejar a lo mejor a los pacientes cercanos a otro lugar y poderlos colocar para tener menor riesgo, y siempre hay que estar en capacitación con los ingenieros, arquitectos y técnicos. Nosotros, por ejemplo, en el ABC donde yo trabajo, tenemos capacitación. Cada vez que hay una nueva empresa que entra, la capacitamos para que sepa cuáles son las medidas y nosotros reforzamos cada vez que hacemos la supervisión. Esta es parte de lo que tenemos en nuestras políticas. Hay que contar con documentación en sus hospitales, o sea, hay que tener documentado qué es lo que hay que hacer, qué le toca a cada quien, cuál es su objetivo de este documento, manual, política o protocolo, como ustedes lo quieran llamar, hasta dónde se le alcance, quiénes participan, cuáles son los lineamientos, las responsabilidades de cada uno de nosotros, y al final, pues lo que queremos eso, ¿no? Tener claridad cuando ya se tiene este proyecto y poder implementar las medidas correctas. Entonces, en el diseño, ya decíamos prediseño, hay que tener estas características y nosotros desde ahí podemos participar. A lo mejor hay una norma en su país, una normativa, un lineamiento federal que tiene que ver con una área específica. A lo mejor en su país dicen, en tal área de hospitalización tiene que contar con un lavabo. Entonces, en ese diseño del proyecto, ustedes pueden utilizar esos lineamientos también para tener el mejor lugar. O sea, aprovechemos el tema de Infection Control Risk Assessment para participar en el diseño de las áreas, en dónde deben estar las habitaciones, en qué tipo de, a lo mejor, ventilación tendrían que tener, en cómo es el sistema de agua, dónde podríamos tener estos áreas de lavado, los sépticos, que le llamamos aquí en México. Los sépticos son estos lugares donde la gente de limpieza tiene sus insumos, donde de repente se van ahí los cómodos, las chatas y todas estas cosas que se usan de orinales, ¿no? Todo esto podemos participar, o sea, hay que aprovechar el que impulsamos el estar en el diseño, en el prediseño. Y sabemos que el tema de aire también hay que estar involucrados. Al final nosotros podemos establecer cuántos recambios de aire necesitamos para un lugar cuando está ya en el tema de construcción, o sea, el preproyecto, y podemos ayudar en ese tema. Y ya cuando se inicia el tema de construcción, pues cómo vamos a facilitar el mantenimiento, la limpieza del sistema, en relación a todo lo que tiene que ver con sistemas de aire. Y también podemos participar en un área específica, o perdón, un proceso específico en el tipo de material que necesitamos, por ejemplo, para la selección de superficies. Cada cuando ustedes no han tenido en sus hospitales una superficie que es rugosa, que no debería de estar, por ejemplo, en un quirófano o en un área crítica, pues no estuvimos involucrados en el proyecto. A lo mejor son hospitales antiguos y ya no podemos participar, pero o ya no participamos, pero si existe un nuevo proyecto, hay que entrar. ¿Qué tipo de superficie necesitamos? Necesitamos, por ejemplo, nivel de acero inoxidable en áreas de preparación de medicamentos, en las áreas críticas, ¿qué necesitamos de las paredes? ¿Qué necesitamos de las superficies? Y ahí podemos empezar a involucrarnos para tener, pues, el mejor proyecto al final. Otros elementos de construcción importantes es poder identificar cada uno de estos riesgos pudieran estar involucrados, ¿no? Analizar el impacto de la interrupción de servicios esenciales, determinar peligros específicos, analizar impactos de interrupción de sistemas de emergencia, que también son muy importantes, ubicar pacientes susceptibles de infección en otros lugares, pues todo esto tiene que ser una preconstrucción. Entonces, dentro de ICRA, los planes que se describen son medidas para mitigar la transmisión de contaminantes desde el inicio, para poder ubicar a lo mejor pacientes en otro lugar, para tener una disposición correcta en relación a ciertas barreras para contener los riesgos, para capacitar al personal que a lo mejor está alrededor de estas construcciones. Estoy hablando de profesionales de salud que deben de saber que a lo mejor en ese lugar va a haber una construcción y que también nos pueden ayudar en la supervisión día a día, porque ahí trabajan o cerca de ahí trabajan, para detectar cualquier riesgo que pudiera ocurrir. Entonces,
¿Qué medidas hay que implementar? Pues de contención, perdón. Se tiene que crear una barrera de contención alrededor de la fuente. Hay que aislar de otras áreas del edificio, de modo que no exista la recirculación de aire de áreas de trabajo en otros espacios, sellando puertas, sistemas de aire, hay que sellarlos con un plástico específico. No es el plástico de la bolsa del mandado, no es un plástico con cierto grado o grosor para poder evitar que por los sistemas o ductos de aire se pueda dispersar partículas. Hay que crear una segunda barrera directamente fuera de la barrera de contención, como un área tipo sucia, poner estos atrapapolvos que funcionan pues nada más para poder contener ahí, y se puede llegar a crear una tercera barrera que va a ser un espacio entre la zona sucia y los espacios ocupados. Esto depende de cómo salga la clasificación de riesgo. Esto sería para un área, para una construcción de alto impacto y donde tenemos mayor riesgo de contaminar otros lugares. Entonces, es importante tener un sistema de contención. Si ustedes ven en la foto, bueno, esta foto tiene un sistema de presión negativa. Lo que ven ustedes ahí es lo que impulsa a que esté con la presión en el aire y evita que salga esta dispersión de partículas. No todos los tenemos, yo misma no lo tengo. Entonces lo que hago es implementar barreras en tipo de contención como tipo un pasillo con tipo zigzag para evitar que el tránsito de los contaminantes del lugar donde se está haciendo la obra salgan a lugares donde pasan pacientes, colaboradores, diferentes visitantes. Y es importante también informar fuera de este lugar que el hospital está haciendo algo. Eso es importante dejar afuera un anuncio donde ustedes observen, las personas observen que se está realizando alguna remodelación y construcción y, por supuesto, que estamos previniendo el riesgo para nuestros pacientes. Ese es un tema informativo que hay que tener para que todos sepan que estamos haciendo una intervención de remodelación. También hay otro tema importante que tiene que ver con lo que decíamos del aire, en donde después de acabar este tipo de construcción, remodelación, tenemos que hacer una evaluación de cómo es que ya se terminó la obra y en ciertas áreas de alto riesgo, como pueden ser las áreas de pacientes inmunosuprimidos, pues tenemos que hacer un muestreo o un control microbiano en relación al área con esta extracción del aire en estas cajas de agar o dependiendo específicamente que busquemos, para poderlas incubar y ver que esté correctamente el sistema de aire, porque después de una remodelación o construcción, aunque tengamos cerrados los sistemas de aire, puede haber contaminantes y lo que queremos es cuando arranque exista un control. Fuera de que podamos haber implementado un filtro EPA dentro de la remodelación, pues no importa eso, al final tenemos que tener un control de el aire que va a estar inyectándose en el lugar y ustedes tendrían que tener especificado en su protocolo en qué áreas después de una intervención tendrían que tener un muestreo o un control microbiano del sistema de aire. Entonces, el principal clave que se utiliza para categorizar a los pacientes, hay que categorizar estos pacientes dependiendo dónde se va a hacer la obra, es por supuesto si son pacientes inmunosuprimidos, pues tienen mayor riesgo de contaminarse y por eso es importante saber en dónde va a ser esta remodelación. En pacientes que va a haber cirugía, que puede haber una invasión, pues también tiene una clasificación mucho mayor, igual que los inmunosuprimidos, porque vamos a exponer áreas que pues están con ciertas áreas que no tienen contaminantes y que nosotros podemos contaminar con otros pues microorganismos que ponen en riesgo. Entonces, por eso es importante clasificar los proyectos para que podamos pues poner las medidas. Entonces, para esto necesitamos una matriz. Esta matriz de ICRA es un método de evaluación que ya hemos platicado, que bueno, al final lo que queremos es utilizar dos puntos específicos. Uno es qué es lo que vamos a hacer en el lugar, qué se va a realizar y otro en dónde se va a realizar. Entonces, para esto tenemos primero este tema, vamos a hacer la evaluación con el equipo interdisciplinario y tendríamos que ver si clasifica en el A, B, C, D o en cuál. A sería, pues, medidas que no son invasivas, por ejemplo, hablan una placa de un techo, van a pintar pero no van a lijar, parte del tipo B. El tipo B son aquellas que sí, por supuesto, va a haber un tema a lo mejor de instalación de teléfono, entonces va a haber más movilidad y puede haber más dispersión, va a haber corte de paredes,
va a ser lijado el número de las paredes, ese sería un tipo B. Después hablamos de un C, en donde el trabajo se genera un nivel pues moderado a alto de polvo. Se puede incluir el lijado en seco de las paredes, corte de las paredes, también muros, demolición de muros o tirar muros completos. Trabajar en temas de fontanería, en temas eléctricos, por encima de los techos, movilización arriba de estos techos o plafones. Por supuesto, hay un mayor riesgo de dispersión de partículas. Ese sería el C. Hay otros puntos que, bueno, tendríamos que leerlos todos ustedes, cada uno de ustedes. El tipo D es demolición mayor. Los principales proyectos de construcción, los más grandes, los que pueden sí provocar un alto o mucho más alto dispersión de partículas con un riesgo mucho mayor. Estas actividades que requieren el cierre de un área completa o una ala o la reubicación de un área total de pacientes, hay demolición, hay remoción, hay instalación de un cableado completo, climatización, fontanería, gas, sistema eléctrico. Es esto que es una construcción nueva en un lugar, esto se clasifica como D, y después de esta clasificación en base a lo que se va a realizar, entonces nos vamos a ir en qué área se va a realizar y hacemos un cruce. Puede ser bajo, de riesgo medio, alto y riesgo más alto. Bajo, pues todas esas áreas administrativas. También en terrenos exteriores del hospital hay un riesgo, pero está fuera. El medio tiene que ver con rehabilitación, todos estos temas de servicios que son ambulatorios. Después el alto riesgo ya estamos hablando con sistemas de mucho mayor, como puede ser urgencias, el área de virología, los laboratorios, el área de atención de menores, de pequeños, embarazadas, medicina nuclear, el área de ortopedia, el tema de cuidado cardiovascular, ese es un riesgo alto y hay otros servicios. El más alto tiene que ver con estos pacientes pues de mayor exposición, centro de cáncer, oncológicos, quienes hacen diálisis, hemodiálisis, en las áreas de terapias neonatales intensivas. Bueno, y con esto se hace un cruce. Entonces, aquí tenemos el tema de qué es lo que vamos a hacer, qué tipo de construcción, remodelación, adecuación, A, B, C, D, y cuál es el grupo de riesgo. Con esto sacamos una clasificación y entonces damos las recomendaciones de qué implementación hay que hacer de contención en diferentes áreas, agua, aire, superficies, y con esto hacemos una post-evaluación de la implementación de las medidas, se arranca la obra y nosotros tendríamos que estar supervisando estas obras posterior. Hacemos el permiso de trabajo después de hacer esta evaluación, identificando cómo cae, en qué nivel y clasificación cae, damos un permiso, documentamos, hacemos seguimiento, aplicamos todo el sistema de ICRA y ese seguimiento tiene que ser coordinado con el equipo multidisciplinario. Tenemos que revisar cuáles son los puntos que vamos a estar supervisando y en muchas ocasiones se hace un monitoreo de las partículas que se dispersan. Si tenemos un equipo para monitorear las partículas dispersas, pues nos funciona muy bien y con esto podemos detectar cuando están fuera de un rango basal. Siempre arrancamos con un rango basal y entonces detenemos la obra para poder hacer las recomendaciones pertinentes. Después hacemos otro monitoreo de las partículas dispersas con este equipo y podemos seguir haciendo la obra. Esta es parte de la documentación que cada uno de ustedes tendría que tener, ¿no? Un listado que tiene que salir de este equipo multidisciplinario con los lineamientos que en general se tienen de limpieza y por supuesto de estructura, que estén sellados, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos documentos se tienen que tener. Sabemos lo que tenemos que hacer en la implementación, la colocación de barreras, el tema de limpieza, necesitamos aislar los polvos, hacer una evaluación de ventilación del tema de comunicación y de agua, tener este diagrama de circulación, tener una vestimenta correcta y cada uno de los puntos que al final nos van a llevar a tener la evaluación de las medidas implementadas, continuar con esta evaluación para que estos pacientitos que aquí colocamos, los de mayor riesgo, pues no tengamos un tema de aspergilosis que al final los van a colocar en un alto riesgo de morir. Este es el tema de cómo se clasifica el riesgo, que ya lo platicamos, algunos otros datos también de riesgos de infección. Y se ven ustedes aquí, está como la clasificación del sistema del lado derecho, cómo se va clasificando en una tablita, y vean ustedes cómo si tenemos todo esto en su proyecto bien implementado y documentado, podemos tener controles. Entonces, ¿cuáles son los puntos críticos de esta implementación de ICRA? Uno, un protocolo escrito para actividades de construcción
concentrar medidas en pacientes de alto riesgo, si no podemos controlar todas, hacer una vigilancia epidemiológica especial en áreas que atiendan pacientes de alto riesgo en quirófanos, un aislamiento apropiado en las zonas de construcción, remodelación con barreras, sellos, mantener a pacientes en sitios protegidos, hacer un programa de limpieza de construcción de forma frecuente mientras se mantenga esta remodelación, asegurar las funciones de los sistemas de ventilación, trasladar a los pacientes inmunosuprimidos a áreas de menor polvo o menor riesgo, evitar traslado de materiales en áreas de pacientes, evitar circulación del personal en áreas de polvo para que no ellos mismos dispersen estos polvos, pues son parte de los puntos críticos que debemos de tener. Entonces, como conclusión, la intervención de control de infecciones en los proyectos de construcción, renovación y hospitalaria, sabemos que es difícil poderlo implementar, que cuesta mucho tiempo y trabajo, que tanto directivos, jefes de servicio, ingenieros, arquitectos, debemos de involucrarlo. Antes de pensar en un proyecto debemos estar todos en la misma objetivo y sabemos que poco a poco, con la constancia, podemos lograr que implementemos un buen proyecto, que todos trabajemos en equipo y que al final lo que queremos es tener una seguridad en la atención de nuestros pacientes, tener controles para prevenir las infecciones en ellos, también en los visitantes, en los proveedores y los profesionales de la salud. Con buenos proyectos podemos lograr esto y disminuir el riesgo de infecciones relacionados a remodelación, construcción y adecuación en los sistemas de salud. Bueno, con esto yo les quería comentar en resumen cómo es este proceso. Primero sensibilizarlos de los riesgos y por supuesto después trasladarnos a hacer un protocolo o un manual y poder tener claridad en cada una de las fases que ustedes tienen que intervenir. Bueno, yo soy Roxana Trejo, me pueden encontrar en diferentes medios, tengo mi correo retrejo@bchospital.com y por supuesto les puedo ayudar. Muchas gracias y bueno, estamos en contacto.